Capítulo 5. Una pesadilla y un cataclismo. Y ahora, precipitadamente, ocurrió esa experiencia horrible que ha dejado una imborrable huella de terror en el alma de Marinus Bignell Willett y ha añadido 2 lustros a la edad visible de este hombre, que ya había dejado muy atrás su juventud. El doctor Willett y el señor Ward habían deliberado largamente y habían llegado a coincidir en varios asuntos de los que estaban convencidos los alienistas se burlarían. Convinieron en que había activo en el mundo un movimiento terrible cuya relación directa con una nigromancia más antigua que la brujería de Salem estaba fuera de duda, y en que estaba asimismo casi indiscutiblemente probado, frente a todas las leyes naturales conocidas, que había al menos 2 hombres, había otro en el que no se atrevían a pensar, que poseían absoluto dominio sobre mentes o personalidades que habían vivido en 1690 o incluso antes. Lo que estos seres horribles y también Charles Ward hacían o intentaban hacer, parecía que estaba bastante claro a juzgar por las cartas y por cada nuevo o antiguo rayo de luz que caía sobre el caso. Saqueaban tumbas de todas las épocas, en especial de los hombres más sabios y grandes del mundo, con la esperanza de recuperar mediante sus cenizas alguna porción de la conciencia y el saber que en otro tiempo les animó e informó. Un tráfico horrendo tenía lugar entre estos profanadores de pesadilla, por el que se intercambiaban huesos ilustres con el frío cálculo de unos escolares cambiándose libros. Y de lo que extraían de este polvo secular, esperaban alcanzar un poder y una sabiduría que superaban a todos cuantos el cosmos había visto jamás concentrados en un hombre o un grupo. Habían descubierto procedimientos impíos para conservar vivos sus cerebros en los mismos cuerpos o en cuerpos de otros, y era evidente que habían dado con una forma de drenar la conciencia de los muertos que reunían. Al parecer, algo de razón tenía el viejo y quimérico Borellus cuando consignó el modo de preparar, incluso con los restos más antiguos, ciertas sales esenciales de las que se podía levantar el espectro de ese ser muerto hacía tiempo. Había una fórmula para llamar a dicho espectro y otra para conjurarlo, y habían perfeccionado de tal manera que ahora podían enseñarlas con éxito. Pero tenían que cerciorarse bien sobre a quién llamaban, porque las inscripciones de las viejas sepulturas no siempre eran fidedignas. Willett y el señor Ward se estremecían cada vez que pasaban de una conclusión a otra. Así pues, era posible traer presencias y voces, tanto de la tumba como de regiones desconocidas, y había que tener precaución en esto. Sin duda, Joseph Corwen había llamado a muchos seres equivocados. En cuanto a Charles, ¿qué pensar de él? ¿Qué fuerzas de más allá de los orbes, de la época de Joseph Corwen, le habían alcanzado y habían dirigido su mente hacia cosas olvidadas? Le habían guiado para que encontrase determinadas instrucciones y las utilizase. Había hablado con el horrendo hombre de Praga y había vivido una larga temporada con el ser de las montañas de Transilvania. Y debió de encontrar finalmente la tumba de Joseph Corwen. Aquella noticia del periódico y las cosas que su madre había oído por las noches eran demasiado significativas para no tomarlas en consideración. Después, había llamado a alguien y ese alguien había acudido. La voz poderosa que se oyó en lo alto el Viernes Santo y el tono diferente del laboratorio del ático, grave y cavernoso, ¿a quién parecían pertenecer? ¿No eran acaso una portentosa prefiguración del temido extranjero doctor Allen con su espectral voz de bajo? Sí, eso era lo que el señor Ward había percibido con vago horror en su única conversación con este hombre, si es que era un hombre, por teléfono. ¿Qué diabólica conciencia o voz, qué morbosa sombra o presencia había acudido en respuesta a los ritos secretos tras esa puerta cerrada? Esas voces discutiendo que se habían oído tendrán necesidad de sangre durante 3 meses. Dios santo, ¿no fue justo antes de que estallase la oleada del vampirismo? El saqueo de la antigua tumba de Ezra Whedon y los gritos, más tarde en Pactuset, la mente de quién habían planeado la venganza y habían redescubierto las apartadas madrigueras de antiguas blasfemias. Además, estaban el bungaló y el barbado extranjero, y las habladurías y el miedo.
Ni el padre ni el doctor acababan de explicarse la locura final de Charles, pero tenían la convicción de que la mente de Joseph Corwen había vuelto a este mundo y proseguía sus antiguas morbosidades. ¿Era verdaderamente posible la posesión diabólica? Allen tenía algo que ver con eso, y los detectives debían averiguar más sobre este individuo cuya existencia amenazaba la vida del joven. Entretanto, puesto que era indiscutible que debajo del bungalow existía una cripta inmensa, había que dar con ella. Willett y el señor Ward, sabedores de la postura escéptica de los alienistas, decidieron en su última deliberación emprender juntos una inspección exhaustiva y acordaron reunirse en el bungalow a la mañana siguiente, provistos de maleta, herramientas y demás accesorios para estudiar la arquitectura y examinar el subsuelo. La mañana del 6 de abril amaneció despejada y a las 10 en punto estaban los dos exploradores en el bungalow. El señor Ward tenía la llave. Entraron y efectuaron una inspección superficial. Por el desorden que había en la habitación del doctor Allen, era evidente que los detectives habían estado allí, así que esperaban que hubiesen encontrado alguna pista valiosa. Naturalmente, la parte más importante de la misión estaba en la bodega. Bajaron, pues, sin entretenerse demasiado, y repitieron el recorrido que uno y otro ya habían realizado inútilmente en presencia del joven propietario. Durante un rato, todo pareció desconcertante. Cada pulgada del suelo de tierra y de pared de piedra tenía un aspecto tan sólido y normal que resultaba imposible imaginar que hubiera allí ninguna abertura. Willett pensó que, puesto que la bodega original se había excavado sin saber que hubiera debajo ninguna catacumba, el acceso a ella debía ser una obra relativamente reciente del joven Ward y sus compinches, quienes habrían hecho sondeos en busca de antiguos sótanos de los que habrían obtenido información por medios inconfesables. El doctor trató de ponerse en el lugar de Charles para ver por dónde habría empezado, pero este método no le aportó ninguna inspiración. Seguidamente, decidió actuar por eliminación y recorrió las paredes y el suelo del subterráneo estudiando cada pulgada por separado. No tardó en descartar gran parte de la superficie y finalmente solo quedó una pequeña plataforma delante de las tinas que ya habían intentado apartar en vano. Ahora, probando en todos los sentidos posibles y redoblando los esfuerzos, descubrió por fin que la parte superior giraba y se deslizaba horizontalmente sobre un eje situado en un ángulo. Debajo había una superficie bien hecha, de hormigón, con una tapa de hierro, a la que corrió inmediatamente con excitado celo el señor Ward. No le costó levantarla, y una vez retirada, Willett le vio hacer algo raro. Se tambaleó e inclinó la cabeza como mareado, y enseguida se dio cuenta de que se debía al aire pestilente que brotaba de la negrura del pozo. Un momento después, el doctor Willett había llevado a su compañero arriba, lo había depositado en el suelo, y se dedicaba a reanimarlo con agua fría. El señor Ward reaccionó débilmente. Estaba claro que la pestilencia de la cripta le había afectado seriamente. Como no quería correr riesgos, Willett fue a Broad Street en busca de un taxi y mandó al señor Ward a casa, pese a sus desfallecidas protestas. Después sacó una linterna eléctrica, se cubrió la nariz con una venda esterilizada y bajó otra vez a escrutar las recién descubiertas profundidades. Ahora la fetidez había disminuido ligeramente y Willett fue capaz de dirigir el haz de luz hacia el interior del agujero estigio. Vio que un trecho de aproximadamente 10 pies lo formaba una pared cilíndrica de hormigón con una escala de hierro. Después parecía continuar un tramo de viejos escalones de piedra que originalmente debieron de llegar arriba, un poco al sur del actual edificio. Willett admite con franqueza que por un momento el recuerdo de las historias sobre el viejo Corwen le contuvieron de bajar solo a este abismo hediondo. No podía dejar de pensar en lo que Luke Fenner había contado sobre esa última noche monstruosa. Después se impuso el deber y emprendió la bajada con la maleta para recoger los papeles importantes que allí hubiera. Despacio, dada su edad, bajó la escala y llegó a los peldaños resbaladizos de abajo. Comprobó con la linterna que se trataba de una albañilería antigua, cuyas paredes goteantes estaban cubiertas de inmundas excrescencias seculares. La escalera de piedra seguía bajando y bajando, no en espiral, sino en tres ángulos bruscos,
y con una estrechez tal que 2 hombres habían descendido con dificultad. Había contado 30 escalones cuando le llegó muy débilmente un sonido, y ya no tuvo ánimo para seguir contando. Fue algo impío, uno de esos ultrajes insidiosos y profundos de la naturaleza, que no debían tener lugar. Describirlo solo como un gemido asfixiado, como una queja de condenado o como un alarido angustioso de carne herida y despojada de espíritu, sería omitir la quinta esencia de su espanto y de su calidad más sobrecogedora. ¿Fue esto lo que hizo prestar atención a Ward el día que se lo llevaron? Jamás había oído Willett nada tan espeluznante, y siguió sonando en algún lugar indeterminado, en tanto el doctor llegaba al pie de la escalera y paseaba el haz de luz por las altas paredes del corredor, rematado por una bóveda ciclópea, al que desembocaban innumerables accesos oscuros. El espacio en el que se hallaba tenía quizá una altura de unos 14 pies en el centro de la bóveda y unos 10 a 12 pies de anchura. Su pavimento era de grandes losas talladas y sus paredes y techo de albañilería revocada. No podía calcular su longitud, ya que se perdía en la negrura. De los accesos, abovedados también, algunos tenían una puerta con 6 entrepaños, del tipo colonial, y otros carecían de ella. Sobreponiéndose al pavor que le inspiraban el olor y los alaridos, Willett empezó a explorar estos accesos uno tras otro, descubriendo en cada uno de ellos habitaciones con techo de crucería, de tamaño mediano, y destinadas a extraños usos al parecer. La mayoría tenían un hogar cuyo cañón de chimenea constituía un interesante estudio de ingeniería. Nunca había visto antes, ni vio después, artefactos o remedios de artefactos como los que aquí emergían por todas partes de una capa de polvo y telarañas de siglo y medio de antigüedad. Muchos habían sido claramente destrozados, quizá por los antiguos asaltantes, porque muchas de estas cámaras no parecían haber sido holladas recientemente y debían de corresponder a las más antiguas y obsoletas etapas de experimentación de Joseph Corwen. Finalmente, llegó a una pieza moderna, o que al menos había sido ocupada hacía poco. Había estufas de petróleo, estanterías, mesas, sillas y armarios, y un escritorio atestado de papeles antiguos y nuevos. Había candeleros y quinqués en diversos sitios, y al encontrar una caja de fósforos, Willett encendió lo que estaban servibles. Con el aumento de luz, descubrió que este aposento era nada menos que el último cuarto de trabajo o biblioteca de Charles Ward. Muchos de estos libros los había visto el doctor anteriormente, y buena parte de los muebles procedían sin lugar a dudas de la mansión de Prospect Street. Aquí y allá descubría Willett alguno sobradamente conocido, y la sensación de familiaridad se le hizo tan grande que medio olvidó la fetidez y los gemidos, pese que se habían vuelto aquí más claros que en la escalera. Lo primero que había que hacer, según había planeado de antemano, era buscar y recoger todos los papeles que pareciesen importantes, especialmente esos siniestros documentos que Charles había encontrado hacía tiempo detrás del retrato, en Olney Court. Mientras registraba, se daba cuenta de la enorme tarea que iba a suponer ordenar todo esto, porque había carpetas y más carpetas repletas de papeles escritos, con letras curiosas e ilustrados con dibujos extraños, de manera que haría falta meses y aún años para descifrarlo y ordenarlo todo. Una de las veces encontró grandes paquetes de cartas con matasellos de Praga y de Racus, con la letra perfectamente reconocible de Orne y de Hutchinson, y los apartó para guardarlos en la maleta. Por último, en un vargueño de caoba que en otro tiempo había adornado el hogar de los Ward, encontró Willett el mazo de documentos del viejo Corwen. Los reconoció porque de mala gana Charles se los había dejado ver un momento hacía años. Evidentemente, el joven los había conservado tal como los encontró, ya que estaban todos los títulos que los obreros recordaban, salvo los dirigidos a Orne y a Hutchinson, juntamente con la clave para descifrarlos. Willett los guardó en la maleta y siguió abriendo carpetas. Dado que lo más importante era el estado del joven, examinó con especial atención los asuntos claramente recientes, y en medio de esta multitud de escritos actuales, se dio cuenta de algo que le intrigó. Los que estaban con la letra normal de Charles eran pocos y llegaban hacía solo 2 meses,
En cambio, había literalmente resmas de hojas repletas de símbolos y fórmulas, apuntes de historia, comentarios filosóficos, en una caligrafía enrevesada totalmente idéntica a la antigua escritura de Joseph Corwin, aunque de fecha incuestionablemente moderna. Estaba claro que una parte del programa de los últimos días había sido aprender a imitar la escritura del viejo hechicero, lo que parecía que Charles había conseguido a un grado de perfección asombroso. De una tercera letra, que podría haber sido la de Allen, no había ni rastro. Si fue efectivamente el jefe, sin duda obligó al joven Ward a ser de escribano. En este nuevo material se repetía tanto una fórmula mística, o más bien un par de fórmulas, que a Willett se le quedaron en la memoria bastante antes de concluir la inspección. Consistían en dos columnas paralelas, la de la izquierda coronada con el símbolo arcaico llamado cabeza del dragón, que se utiliza en los almanaques para iniciar el nodo ascendente, y la de la derecha con el correspondiente signo de cola del dragón, o nodo descendente. El aspecto general era este, y casi inconscientemente el doctor se dio cuenta de que la segunda mitad no era sino la primera escrita al revés, a excepción de los monosílabos finales y el extraño nombre de Yog-Sothoth, que había llegado a reconocer con diversas clases de letra por otros escritos que había visto relacionados con este horrible asunto. Las fórmulas eran así, exactamente así como Willett puede atestiguar. La primera, por cierto, removió en su cerebro un recuerdo singular e inquietante, que más tarde reconoció al repasar mentalmente los acontecimientos del horrible Viernes Santo del año anterior. Abre comillas. En una columna dice Yai nga nga Yog-Sothoth el Gleb Fai Drog Ua. Y en la segunda columna dice Ogrod Aif Gleb Yog-Sothoth nga nga I Sro. Cierra comillas. Tan obsesivas eran estas fórmulas y tan frecuentemente tropezaba Willett con ellas, que sin darse cuenta empezó a repetirlas para sus adentros. Finalmente, no obstante, juzgó que había recogido cuantos papeles podía asimilar de momento. Así que decidió dejar el resto para cuando trajera el equipo entero de helenistas, a fin de efectuar un registro más amplio y sistemático. Aún le faltaba dar con el laboratorio. Dejó pues la maleta en el aposento iluminado y volvió al tenebroso y maloliente corredor, cuya bóveda difundía el eco incesante de ese gemir apagado y espantoso. Las siguientes cámaras, que inspeccionó, estaban todas abandonadas o llenas solo de cajas deshechas y ataúdes de plomo de aspecto siniestro. Pero le impresionó profundamente la magnitud de las antiguas actividades de Joseph Corwin. Pensó en los esclavos y marineros desaparecidos, en las sepulturas profanadas en todo el mundo, y en lo que aquel grupo de asaltantes debió de descubrir hasta que concluyó que era mejor no pensar. Una gran escalera de piedra subía a su derecha, y dedujo que debía de conducir a una de las dependencias de Corwin, quizá el famoso edificio de piedra de ventanas altas y estrechas, dado que la que había utilizado para bajar provenía de la casa de techumbre empinada. De repente, las paredes parecieron abrirse ante él y aumentaron los gemidos y el hedor. Willett descubrió que había llegado a un espacio inmenso, tan grande que su linterna no lograba abarcarlo, y al avanzar encontró gruesos pilares aquí y allá que sostenían los arcos del techo. Poco después llegó a un círculo de pilares, distribuidos como los monolitos de Stonehenge, con un gran altar cincelado sobre una plataforma de 3 escalones en el centro. Y eran tan curiosos los relieves de ese altar que se acercó a examinarlos con la linterna. Pero al verlos retrocedió con un estremecimiento y no se detuvo a investigar las manchas oscuras que ensuciaban la parte superior y se derramaban por los bordes en delgados regueros ocasionales. En vez de eso, fue hasta la pared de enfrente y siguió su recorrido en un círculo gigantesco, perforado en negros accesos y mellado con un sinfín de celdas someras, cerradas con rejas de hierro, de cuya cóncava pared del fondo colgaban cadenas para manos y pies. Estas celdas estaban vacías, aunque aún persistían el olor espantoso y los lúgubres gemidos, más insistentes ahora, y se alternaban voces, a veces,
con una especie de golpear sordo y resbalante. Willett no podía abstraerse de ese olor espantoso y ese gemir interminable. Cada vez se hacían más evidentes y horribles en la gran sala de los pilares. Daba la sensación de que subían de muy abajo, aún en este mundo inferior de misterio subterráneo. Antes de ponerse a buscar en las distintas entradas una escalera que bajase, el doctor paseó el haz de la linterna por el pavimento del suelo. Las losas estaban sueltas y a intervalos irregulares había alguna curiosamente taladrada de pequeños orificios sin una pauta concreta. En un lugar, tirada de cualquier manera en el suelo, había una escala larguísima. Parecía especialmente impregnada del olor espantoso que lo invadía todo, y mientras recorría despacio el lugar, se le ocurrió de repente que se notaban más fuertes los gemidos y el olor encima de las losas perforadas, como si éstas fuesen toscas trampas que daban acceso a una región más profunda del horror. Se arrodilló junto a una de estas losas, tiró de ella con las manos y comprobó que con dificultad podía levantarla. Mientras lo intentaba, los gemidos de abajo se hicieron más fuertes, y siguió tirando de la pesada piedra, presa de una enorme agitación. Un hedor abominable emergió ahora desde abajo, y el doctor, con la sensación de que iba a marearse, echó la losa hacia atrás y enfocó la linterna hacia el rectángulo de negrura que había quedado abierto. Si esperaba descubrir una escalera hacia un abismo de absoluta abominación, Willett no pudo sino quedar decepcionado, porque en medio del hedor y de los gemidos desgarrados, discernió tan solo la parte superior del ladrillo de un pozo de quizá yarda y media de diámetro, sin escala ni medio ninguno de descenso. Al dirigir la luz hacia abajo, los gemidos cambiaron de repente en una serie de chillidos horribles, a la vez que volvía el golpear vano, ciego y resbalante. El explorador se estremeció. No quiso imaginar siquiera qué ser ponzoñoso habitaba en este abismo. Pero un momento después, cobró valor suficiente para asomarse por el borde toscamente tallado, tumbado en el suelo, y bajando la linterna todo lo que le daba el brazo para tratar de ver qué había. Durante un segundo, solo consiguió distinguir la pared de ladrillo, cubierta de un limo mucilaginoso, que descendía interminablemente en ese miasma casi tangible de lóbrega fetidez y angustia desesperada. Y a continuación vio un bulto oscuro, que saltaba torpe y frenético, en el fondo del reducido haz, 20 o 25 pies más abajo del piso enlosado en el que él se hallaba tendido. Le tembló la linterna, pero volvió a mirar para ver qué clase de ser era el emparedado en las tinieblas de este pozo monstruoso, abandonado al hambre por el joven Ward durante todo un largo mes desde que los doctores se lo habían llevado, y claramente uno de los innumerables encerrados en los pozos, cuyas trampas perforadas cubrían profusamente el suelo de la abovedada caverna. Fueran quienes fuesen, no podían acostarse en el suelo de esos exiguos espacios, pero sin duda llevaban gimiendo encogidos, y esperando, y saltando desmayadamente, todas esas espantosas semanas desde que su amo los había abandonado. Pero Marinus Bignell Willett lamentó haberse asomado esa otra vez, porque pese a ser un cirujano curtido en la sala de disección, no ha vuelto a ser el mismo. Es difícil explicar cómo la visión de un ser tangible, de dimensiones mensurables, llega a trastornar y cambiar a un hombre. Solo podemos decir que hay en ciertos contornos y entidades de un poder de simbolismo y de sugerencia que actúa de manera demoledora en la perspectiva de un pensador sensible e insinúa la existencia de oscuros parentescos cósmicos y realidades innombrables detrás de las ilusiones protectoras de la visión común. Esa segunda vez, Willett vio dicho contorno o entidad, porque los instantes que siguieron estuvo con la conciencia tan perdida como cualquier enfermo del sanatorio privado del doctor Wade. Se le escapó la linterna de la mano, vaciada de toda fuerza y coordinación nerviosa, pero no prestó atención a un ruido de dientes trituradores que reveló el destino de ésta en el fondo del pozo. Gritó y gritó y gritó, con una voz que el pánico le impostaba a tal extremo que ningún amigo suyo le habría reconocido.
y aunque no fue capaz de incorporarse, se apartó arrastrándose y rodando desesperadamente por el húmedo enlosado donde docenas de pozos tartáreos exhalaban gemidos y alaridos en respuesta a sus gritos dementes. Se desolló las manos en las losas toscas y sueltas y chocó de cabeza repetidamente con los pilares, pero siguió retrocediendo. Luego, finalmente, empezó a recobrarse poco a poco, en medio de la total negrura y el hedor, y se tapó los oídos para defenderse del bordoneo de gemidos en que se fueron convirtiendo los chillidos poco a poco. Estaba empapado de sudor, magullado, acobardado, sin medios de procurarse una luz en este abismo de negrura y horror, y anonadado por una imagen que ya nunca podría borrar de su cerebro. Bajo sus pies aún se debatían docenas de estos seres, y uno de los pozos tenía la tapa retirada. Willett sabía que el ser que había visto no podía trepar por la pared resbaladiza, pero se estremeció ante la idea de que pudiera encontrar alguna clase de asidero. No sabía qué especie de criatura era. Parecía una de las reproducidas en los relieves del diabólico altar, pero viva. Jamás había dado la naturaleza una forma así, ya que estaba demasiado evidentemente inacabada. Sus deficiencias no podían ser más asombrosas, ni sus anómalas proporciones más indescriptibles. Willett solo se atreve a decir que este tipo de ser debía de representar a las entidades que Ward invocaba mediante sales imperfectas y que conservaba para fines serviles o ritualistas. De no haber tenido una significación determinada, no se habría reproducido su imagen en esa piedra abominable. No era el más horrendo de los retratados en esa piedra, pero Willett no abrió ningún pozo más. En ese momento, lo primero que le vino al pensamiento fue una frase de las notas del viejo Corwen que había leído hacía tiempo, una frase utilizada por Simón o por Jedediah Orne en esa portentosa carta confiscada al desaparecido ser hechicero. Abre comillas. Sin duda, no fue sino el más vivo espanto lo que H levantó de lo que solamente había conseguido una parte. Cierra comillas. Entonces, solapándose horriblemente a esta imagen, más que desplazándola, le vino un recuerdo de esas historias persistentes sobre el ser que encontraron quemado y retorcido en el campo una semana después del asalto a la granja de Corwen. Charles Ward había contado una vez al doctor lo que el viejo Slocum dijo de él. No era del todo humano, pero no podía emparentarse con ningún animal que la gente de Pactuset hubiese visto o del que tuviera noticia. Estas palabras resonaban en el cerebro del doctor mientras andaba a gatas de un lado para otro por el nitroso suelo de piedra. A fin de desecharlas, empezó a murmurar un Padre Nuestro. Al cabo de un rato se le fue apagando la voz en una especie de mezcolanza mnemotécnica, como la modernista Tierra Baldía de T.S. Eliot, volviendo a la repetida doble fórmula que acababa de encontrar en la biblioteca subterránea de Ward. Ya, Nga, Yoxotot, y así sucesivamente hasta el subrayado final Sro. Esto pareció sosegarle. Al cabo de unos momentos, se levantó tambaleante, lamentó haber perdido la linterna y buscó con ojos extraviados algún atisbo de claridad en la negrura agobiante del frío ambiente. No quería pensar, pero esforzaba la vista en todas las direcciones tratando de discernir un reflejo de la luz que había dejado en la biblioteca. Un rato después, le pareció adivinar una levísima claridad infinitamente lejana, y se arrastró hacia allá con agónica cautela, en cuatro patas, en medio del hedor y los aullidos, tanteando siempre ante sí para no chocar con los numerosos pilares que tenía delante, o caer en el pozo abominable que había dejado destapado. Una de las veces sus dedos tropezaron con algo, se dio cuenta de que debían ser los peldaños del altar diabólico, y retrocedió con repugnancia. En otro momento topó con la losa perforada que había retirado, y aquí la cautela se le hizo casi dolorosa, pero no había llegado a la terrible abertura para quedarse paralizado. Fuera lo que fuese lo que había en el fondo, no se movía ni hacía ruido. Era evidente que no le había sentado bien devorar la linterna. Willett se estremecía cada vez que sus dedos daban con una losa perforada.
Su paso por encima provocaba a veces un aumento de los gemidos, aunque en general no tenía efecto alguno porque se movía con gran sigilo. Varias veces, mientras avanzaba, el resplandor disminuyó perceptiblemente. Comprendió que se estaban apagando una tras otra las velas y las lámparas que había dejado. La idea de hallarse sin fósforos, perdido en la absoluta oscuridad de ese mundo interior de laberintos pesadillescos, le impulsó a levantarse y echar a correr, cosa que había que hacer ahora que había dejado atrás el pozo abierto, porque sabía que si se quedaba sin luz, su única esperanza de rescate dependería de la ayuda que el señor Ward pudiera enviarle en un plazo limitado. Al poco rato, no obstante, dejó el amplio espacio, se adentró en el estrecho corredor y vio que la claridad procedía de una puerta de la derecha. Poco más tarde, había llegado a ella, entró de nuevo en la biblioteca secreta del joven Ward, temblando de alivio, y observó los chisporroteos de la última lámpara que le había guiado su salvación. A los pocos minutos, había rellenado las lámparas con una lata de petróleo que antes había visto, y cuando la pieza volvió a estar iluminada, miró a su alrededor por si había alguna linterna, dispuesto a proseguir la exploración, porque aunque sobrecogido, aún continuaba firmemente empeñado en no dejar piedra por remover para averiguar la horrenda verdad que se escondía detrás de la extraña locura de Charles Ward. No encontró ninguna linterna, así que cogió la lámpara más pequeña, se llenó los bolsillos de velas y fósforos, y cargó con la lata de 4 litros de petróleo para utilizarla en el laboratorio oculto, si es que lo descubría al otro lado de la terrible sala del altar y los pozos. Volver a atravesar este espacio requeriría toda su entereza, pero comprendía que debía hacerlo. Por fortuna, ni el terrible altar ni el vecino pozo abierto estaban cerca del muro alveolado de celdas que circundaba la caverna, y cuyas negras y misteriosas entradas iban a ser objeto de su siguiente investigación. Volvió, pues, a esa sala de los pilares y del hedor y de los gemidos angustiados, y bajó la llama de la lámpara para evitar que el resplandor alumbrase el altar diabólico y el pozo de la losa desplazada junto a él. La mayoría de los accesos que desembocaban en ella conducían a pequeñas cámaras, unas vacías y otras evidentemente utilizadas como almacenes. En varias de estas cámaras vio objetos diversos, amontonados de manera singular. Una estaba ocupada con fardos de ropa podrida, cubiertos de polvo, y Willett se estremeció al comprobar que eran de hacía siglo y medio. En otra pieza encontró numerosas prendas modernas, como si de tiempo en tiempo hubieran estado proveyendo de ropa a un crecido número de hombres. Pero lo que más repugnancia le produjo fueron unas enormes tinas de cobre que surgían a la vista de vez en cuando. Estas, y las siniestras incrustaciones que las cubrían, le agradaron menos que los cuencos de plomo extrañamente labrados, con sedimentos repugnantes, en torno a los cuales reinaba un hedor perceptible, por encima incluso de la pestilencia general de la cripta. Cuando ya llevaba inspeccionada aproximadamente media circunferencia de la pared, descubrió otro corredor como aquel por el cual había entrado, al que se abrían multitudes de puertas. Se puso a inspeccionarlo, y tras entrar en 3 piezas de regulares dimensiones, que no contenían nada especial, llegó finalmente a un aposento rectangular cuyos recipientes, mesas, mecheros, instrumentos modernos, algún que otro libro e interminables estanterías repletas de botes y frascos, denunciaban efectivamente el largamente buscado laboratorio de Charles Ward, y sin duda del viejo Joseph Corwen antes que él. Tras encender 3 lámparas que había llenado y preparado, el doctor Willett examinó el lugar y todos sus accesorios con la mayor atención. Se dio cuenta, por la relativa cantidad de reactivos de las estanterías, de que el principal interés del joven Ward debió de centrarse en alguna rama de la química orgánica. En general, era poco lo que podía deducirse de toda la instalación, que incluía una espantosa mesa de disección, de manera que encontró la sala más bien decepcionante. Entre los libros había un ejemplar viejo y destrozado de la obra de Borellus, en letra gótica, y Willett descubrió con asombro que Ward había subrayado el mismo párrafo que tanto había turbado al buen señor Merritt en la granja de Corwen hacía más de siglo y medio.
Aquel otro ejemplar, naturalmente, debió de perecer con el resto de la biblioteca de Corwen en el asalto final. A este laboratorio se abrían 3 accesos en arco, así que el doctor se dispuso a echarles una ojeada. Vio que 2 conducían meramente a 2 pequeños almacenes, y al penetrar en ellos observó pilas de ataúdes en diverso estado de deterioro, y temblando ostensiblemente, logró descifrar las placas de 2 o 3. Había amontonada también gran cantidad de ropa, además de varias cajas nuevas, fuertemente clavadas, que no se entretuvo en abrir. Lo más interesante de todo, quizá, eran algunos chismes que le parecieron del laboratorio del viejo Joseph Corwen. Sin duda los habían estropeado los asaltantes, pero aún eran reconocibles como instrumental químico del período georgiano. El tercer acceso conducía a una cámara bastante amplia, enteramente cubierta de estanterías, con una mesa en el centro en la que había 2 lámparas. Willett las encendió y a su brillante resplandor inspeccionó las interminables estanterías que le rodeaban. Algunas baldas de arriba estaban vacías, pero la mayoría de los espacios se encontraban repletos de pequeños frascos de plomo, de 2 clases por lo general, altos y sin asa, como el lecito griego o vaso de aceite, y con un asa y proporcionados como un falero. Todos tenían tapa de metal y estaban cubiertos con símbolos singulares en bajo relieve. Un momento después, se dio cuenta el doctor de que estaban rigurosamente clasificados. Los de tipo lecito, a un lado de la habitación con un gran cartel de madera, encima, donde se leía Custodes, y los del tipo falero al otro, con el correspondiente rótulo, Materia. Cada uno de estos vasos o frascos, salvo algunos de los estantes superiores que según vio estaban vacíos, tenían una etiqueta con una asignatura que sin duda remitía a un catálogo. Willett decidió buscarlo más adelante. De momento, sin embargo, le interesaba más la naturaleza de la colección. Abrió al azar varios lecitos y faleros para ver de qué se trataba. El resultado fue el mismo. Los 2 tipos de frascos contenían una pequeña cantidad de una única clase de sustancia. Un polvillo fino, muy ligero, de color neutro con infinidad de matices. Respecto a los colores, que constituían la única variación, no había criterio de disposición aparente, ni de distinción entre el contenido de un lecito y el de un falero, de manera que un polvo gris azulado podía estar junto a otro blanco rosado, y un falero podía contener una muestra idéntica a la de un lecito. El rasgo más señalado de estos polvos era su falta de adherencia. Willett se echó un poco en la mano, y al devolverlo a su frasco comprobó que no le quedaba residuo ninguno en la palma. Le tenían perplejo las leyendas de los 2 carteles, y se preguntó por qué todas estas sustancias químicas estaban tan radicalmente apartadas de los frascos de cristal, alineados en los estantes del propio laboratorio. Custodes y materia eran términos latinos que significaban guardianes y material respectivamente. Y entonces le vino a la memoria dónde había leído la palabra guardianes en relación con este horrible misterio. Había sido en la reciente carta al doctor Allen, que supuestamente procedía del viejo Edward Hutchinson, y decía la frase: no es menester conservar guardianes en forma y comiendo insaciablemente, ya que podrían ser descubiertos en cualquier trance, como vuestra merced sabe bien. ¿Qué significaba esto? Pero un momento, ¿no había otra referencia a los guardianes en este asunto que no había conseguido recordar al leer la carta de Hutchinson? Mucho antes, Ward, en su época comunicativa, le había comentado que el diario de Eleazar Smith hablaba de la vigilancia que Smith y Whedon mantenían sobre la granja de Corwen, y en esa crónica espantosa había una referencia a conversaciones que oyeron antes de que el viejo hechicero se recluyera enteramente bajo tierra. Smith y Whedon insistían en que circulaban rumores terribles sobre Corwen, sobre ciertos cautivos suyos y sobre los guardianes de esos cautivos. Esos guardianes, según Hutchinson, o su avatar, comerían insaciablemente, o sea que el doctor Allen no los tenía ahora en forma. Y si no los tenía en forma, ¿a qué otra cosa se dedicaba esta banda de hechiceros sino convertir en sales todos los cuerpos o esqueletos humanos que podía? Entonces, ¿era ese el contenido de los lecitos, el fruto monstruoso de hazañas y ritos profanos, restos de seres probablemente doblegados y reducidos a la sumisión
a fin de que ayudasen, cuando fueran llamados con algún diabólico encantamiento, a defender a algún blasfemo señor o para ser interrogados si no se mostraban dispuestos? Willett se estremeció al pensar en lo que se había echado en la palma de la mano, y por un instante sintió el impulso a huir despavorido de esta caverna de espantosas estanterías repletas de mudos y quizá vigilantes centinelas. Después pensó en la materia, en la miríada de frascos faleros de la otra pared. Eran sales también, pero si no eran de guardianes, entonces ¿de qué eran? Dios, ¿serían restos mortales de genios del pensamiento de todas las épocas, sustraídos por estos profanadores de las criptas, donde el mundo los creía seguros, y sometidos al servicio de unos locos determinados a extraerle su saber para fines más locos aún, y cuyo efecto último afectaría, como el padre de Charles señalaba en su nota frenética, a toda la civilización, a las leyes de la naturaleza, quizá incluso al destino del sistema solar y del universo? Y Marinus Wigner Willett se había echado ese polvo en la palma de la mano. En ese momento, reparó en una puertecita del otro extremo de la habitación y se serenó lo bastante para acercarse a examinar el tosco cartel tallado encima. Solo era un símbolo, pero le llenó de una vaga aprensión espiritual, porque una vez un amigo suyo que tenía sueños morbosos se lo había dibujado en una pared y le había explicado las cosas que significaba en los oscuros abismos del mundo onírico. Era el signo de Kot, que los soñadores ven sobre el arco de la entrada de cierta torre negra que se alza solitaria en el crepúsculo. A Willett no le agradaba lo que su amigo Randolph Carter le había contado sobre su poder. Un momento después, no obstante, se olvidó del signo al reconocer un nuevo olor acre en el aire cargado de hedor. Era un olor de naturaleza química, y procedía claramente de la habitación del otro lado de la puerta pequeña. Era inequívocamente el mismo que impregnaba las ropas de Charles Ward el día en que los doctores se lo llevaron. Entonces, ¿se encontraba aquí el joven cuando le interrumpió esa última llamada? Había sido más prudente que Joseph Corwen al no oponer resistencia. Willett decidió a penetrar cuantos prodigios y pesadillas contuviera este reino inferior. Cogió la pequeña lámpara y cruzó el umbral. Una oleada de indecible pavor salió a su encuentro, pero no se dio ante ninguna fantasía ni se detuvo ante ninguna aprensión. No había ningún ser viviente aquí que pudiera hacerle daño, y no iba a dudar en traspasar la nube horrible que envolvía a su paciente. La habitación del otro lado era de dimensiones regulares. Solo tenía una mesa, una silla y dos extrañas máquinas en cepos y ruedas que Willett reconoció, tras observarlas brevemente, como instrumentos medievales de tortura. A un lado de la puerta había una percha con látigos feroces. Encima de ellos se alineaban estantes con copas de plomo vacías, con las formas de quílices griegas. Al otro lado estaba la mesa con una potente lámpara argán, un bloc, un lápiz y dos lecitos de los estantes de fuera, como dejados provisionalmente. Willett encendió la lámpara y hojeó el bloc con atención para ver qué anotaciones había estado escribiendo quizá el joven Ward cuando le interrumpieron, pero no encontró nada inteligible, salvo unas palabras sueltas en esa caligrafía enrevesada de Corwen, que no arrojaban ninguna luz, al caso. Abre comillas. B no a M. Ha traspasado el muro y ha hallado aposento abajo. He visto al viejo B recitar el sabbat y he aprendido el medio. Llamé a Jacques Sotot 3 veces y al día siguiente habló. F quiere borrar todo conocimiento de cómo traer a los de afuera. Cierra comillas. El intenso resplandor de la lámpara argán iluminaba la estancia entera, así que el doctor pudo ver que la pared frente a la puerta, entre los grupos de aparatos de tortura de los rincones, estaba cubierta de ganchos de los que colgaban lo que parecían batas informes de un blanco amarillento apagado. Mucho más interés despertaron en Willett las paredes de los lados, ambas cubiertas con fórmulas y símbolos místicos toscamente tallados en piedra lisa. El suelo húmedo tenía también cinceladuras,
y distinguió sin dificultad un enorme pentáculo en el centro, con un círculo de unos 3 pies de diámetro, a medio camino entre este y cada rincón. Dentro de uno de estos 4 círculos, cerca de donde habían arrojado descuidadamente una bata amarillenta, se alzaba un estrecho kílix, como los que había en las estanterías sobre la percha de los látigos. Y justo fuera de la periferia había un falero de las estanterías de la otra habitación, etiquetado con el número 118. Estaba destapado, y al cogerlo descubrió que estaba vacío. En cambio vio con un estremecimiento que el kílix no le estaba. En el reducido interior del círculo, y salvado gracias a que no había corriente de aire en esta apartada oquedad, había cierta cantidad de un polvo verdoso, eflorescente, que sin duda pertenecía al frasco. Willett casi sintió vértigo al ocurrírsele lo que esto podía implicar, y al correlacionar poco a poco los diversos elementos y antecedentes de la escena: los látigos e instrumentos de tortura, los polvos o sales del frasco de materia, los 2 lecitos del estante de los custodes, las batas, las fórmulas de las paredes, las notas del blog, las alusiones de las cartas y de las habladurías, y los 1000 indicios, dudas y suposiciones que habían atormentado a los amigos y a los padres de Charles Ward. Todas estas cosas hundieron al doctor en un marasmo de horror cuando vio el polvo verdoso del kílix de plomo vertido en el suelo. Con un esfuerzo, no obstante, Willett logró serenarse y se puso a estudiar las fórmulas de las paredes. A juzgar por las letras manchadas y sucias, era evidente que fueron talladas en tiempos de Joseph Corwen. Sus textos resultaban vagamente familiares a alguien que había leído bastantes escritos de Corwen y había buceado en la historia de la magia. Uno de ellos lo reconoció el doctor claramente como el que la señora Ward había oído recitar a su hijo el año anterior, aquel nefasto Viernes Santo, y que y que cierta autoridad le había dicho que se trataba de una terrible invocación dirigida a los secretos dioses exteriores y a las esferas normales. Uno de ellos lo reconoció el doctor claramente como el que la señora Ward había oído recitar a su hijo el año anterior, aquel nefasto Viernes Santo, y que cierta autoridad le había dicho que se trataba de una terrible invocación dirigida a los secretos dioses exteriores, a las esferas normales. No estaba escrita aquí exactamente como la señora Ward la había consignado de memoria, ni tampoco como dicha autoridad se le había mostrado en las páginas prohibidas de Eliphas Levi, pero era inequívocamente la misma, y palabras como Sabbat, Metratón, Almonsín y Zariatnatmik hicieron estremecer al doctor, que acababa de ver y sentir de cerca tanta abominación cósmica. Esto en cuanto a la pared de la izquierda según se entraba en la habitación. La de la derecha no estaba menos cubierta de inscripciones, y Willett sufrió un sobresalto cuando reconoció al acercarse 2 fórmulas que aparecían a menudo en las recientes notas de la biblioteca. Eran las mismas, en términos generales, con los símbolos antiguos de cabeza del dragón y cola del dragón, coronándolas como los escritos de Ward. Pero su transcripción difería bastante de las versiones modernas, como si el viejo Corwen hubiese utilizado un medio distinto de transcribir el sonido, o como si un estudio posterior hubiera dado variantes más poderosas y perfeccionadas de las invocaciones en cuestión. El doctor trató de conciliar la versión cincelada con la que aún retenía en la memoria, pero no resultaba fácil. Mientras que el texto que él recordaba empezaba con Yaí Nga Yog-Sothoth, este epitafio empezaba Aye Engag Yog-Sothoth, lo que para su entendimiento tropezaba seriamente con el silabeo del segundo vocablo. Impreso como tenía en el cerebro el último texto, la diferencia le desorientaba, y se descubrió a sí mismo recitando en voz alta la primera fórmula, en un esfuerzo por ajustar el sonido que él imaginaba a las letras que había esculpidas. Su voz sonaba espectral y amenazadora en este abismo de antigua blasfemia. La monótona cadencia de su entonación armonizaba con el pasado y lo desconocido, con el ejemplar e infernal de ese gemir apagado e impío de los pozos, cuya frialdad inhumana crecía y decrecía rítmicamente, a lo lejos en medio del hedor y de las tinieblas.
Yan, Ga, Yok Sotot, El Gleb, Fai Trodog, Wa. ¿Pero qué era este aire frío que había irrumpido en el instante mismo en que había empezado a recitar? Las lámparas chisporrotearon agónicamente, y la oscuridad se hizo tan densa que casi se volvieron indiscernibles las letras de la pared. Había surgido humo, también, y un olor acre que casi anulaba el hedor de los lejanos pozos, un olor como el que había notado antes, aunque infinitamente más intenso y pungente. Volvió la espalda a las inscripciones, miró hacia la habitación y su singular contenido, y vio que el kílix del suelo, de ominoso polvo eflorescente, desprendía un vapor espeso y negruzco, de sorprendente volumen y opacidad. Este polvo, santo Dios, provenía del estante de materia. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué lo había generado? ¿Acaso la fórmula que había estado recitando, la primera de las dos, la de cabeza del dragón o nodo ascendente? Dios Todopoderoso, ¿era posible? El doctor se tambaleó. Por su cabeza cruzaron vertiginosos fragmentos inconexos de todo lo que había visto, oído y leído del espantoso caso de Joseph Corwen y de Charles Dexter Ward. Se abren comillas. Y otra vez me atrevo a recordarle que no debe llamar a nadie a quien después no pueda reducir. Puntos suspensivos. Tenga prestas en todo momento las palabras de conjuro y deténgase si no tiene seguridad cuando tenga dudas sobre a quién, puntos suspensivos, 3 conversaciones con lo que allí había inhumado, puntos suspensivos y se cierran comillas. Dios misericordioso, ¿qué es esa figura que surge del humo que ahora se disipa? Quitando unos cuantos amigos comprensivos, Marinos Bignell Willett no espera que nadie crea parte alguna de esta historia. De aquí que no haya intentado contarla fuera del círculo de sus allegados. Salvo ellos, muy pocos se la han oído, y de estos la mayoría sonríen y dicen que el doctor empieza a chochear. Le han aconsejado que se tome unas largas vacaciones y que deje los casos relacionados con trastornos psíquicos. Pero el señor Ward sabe que lo que cuenta este médico veterano no es sino una horrible verdad. ¿Acaso no había visto él la abertura de la bodega del bungalow? ¿No le mandó Willett a casa derrotado y enfermo a las 11 de esa mañana portentosa? ¿No telefoneó al doctor en vano esa noche y luego la mañana siguiente? ¿Y no había ido él en coche al bungalow ese día a las 12 y había encontrado a su amigo inconsciente, aunque indemne, en una de las camas de arriba? Su respiración era estentorosa y abrió lentamente los ojos cuando le dio un poco de coñac que corrió a traer del coche. Entonces se estremeció y profirió un grito, exclamando: «¡Esa barba! ¡Esos ojos! Dios mío, ¿quién es usted?». Extraña pregunta para dirigirla a un caballero elegante, de ojos azules y cara afeitada al que conocía desde la adolescencia. A la luz radiante del mediodía, el bungalow tenía el mismo aspecto que la mañana anterior. La ropa de Willett no mostraba ningún desorden, además de unos cuantos tiznones y algún restregón en las rodillas, y un ligero olor acre que al señor Ward le recordó el que había notado en su hijo el día que se lo llevaron al sanatorio. Faltaba la linterna del doctor. En cambio estaba allí su propia maleta, tan vacía como la había dejado. Antes de iniciar ninguna explicación, y evidentemente con un inmenso esfuerzo, Willett bajó a la bodega e intentó desplazar la fatídica plataforma de delante de las tinas. No consiguió moverla. Cruzó a donde había dejado antes la bolsa de herramientas el día anterior, sacó un cincel e hizo palanca en las porfiadas tablas una tras otra. Debajo se veía el cemento liso, pero no había ni rastro de abertura ni agujero. Nada se abrió esta vez que provocase náuseas al desconcertado padre, que había bajado detrás del doctor. Debajo de las tablas solo había cemento liso. Nada de accesos hediondos, mundos de horrores subterráneos, bibliotecas secretas, papeles de Corwen, agujeros con hedores, gemidos pesadillescos, laboratorios con paredes cubiertas de fórmulas. Nada de nada. El doctor Willett palideció y se agarró a su compañero, más joven que él. «Ayer», preguntó en voz baja, «lo vio usted, notó el olor, ¿verdad?». Y cuando el señor Ward, paralizado de miedo y asombro,
Halló fuerzas para asentir con la cabeza. El médico emitió un sonido mitad suspiro, mitad jadeo, y asintió también. Entonces se lo contaré, dijo. Y durante una hora, en la habitación más soleada que encontraron arriba, el médico relató en voz baja su historia espantosa al asombrado padre. No quedaba nada por contar, tras la aparición de la forma, cuando se disiparon los vapores verdinegros del Kylix, y Willett estaba demasiado exhausto para preguntarse qué había ocurrido en realidad. Los dos hombres intercambiaron vanos, aturdidos movimientos de cabeza. En determinado momento, el señor Ward se atrevió a murmurar: ¿Cree que serviría de algo excavar? El doctor se quedó callado. La cuestión parecía irrelevante cuando poderes de esferas desconocidas habían puesto el pie vitalmente en este lado del gran abismo. El señor Ward hizo otra pregunta. ¿A dónde habrá ido? Lo ha traído usted aquí, y como sea, ha sellado la boca de ese agujero. Pero Willett dejó que el silencio contestara por él. Pero en realidad no fue este el final del asunto. Al ir a sacar el pañuelo, antes de incorporarse, los dedos del doctor se cerraron sobre un papel que antes no tenía en el bolsillo, junto con las velas y los fósforos que había cogido en la desaparecida cripta. Era una hoja corriente, arrancada del blog que había visto en la fabulosa habitación del subsuelo, y las palabras que contenía estaban escritas con un lápiz normal, de grafito, seguramente el que había junto al blog. Estaba cuidadosamente doblado, y además del olor acre de la cámara misteriosa, no mostraba ninguna huella ni señal. Pero el texto que contenía era un enigma, porque no era una caligrafía moderna, sino trazos penosos de una oscuridad medieval, apenas inteligibles para los dos profanos que ahora se esforzaban en desentrañarlos, si bien tenía combinaciones de símbolos que eran vagamente familiares. Este era el mensaje brevemente garabateado. Su misterio infundió resolución a los dos hombres, que inmediatamente se dirigieron al coche de Ward y dieron orden de que le llevasen primero a un restaurante tranquilo y después a la biblioteca John Hay, en la parte alta de la ciudad. En la biblioteca les fue fácil encontrar buenos manuales de paleografía. Con ellos se estuvieron quebrando la cabeza hasta que encendieron las luces de la gran araña al anochecer. Al final, encontraron lo que necesitaban. Efectivamente, los caracteres no eran ninguna invención fantástica, sino la escritura normal de un periodo muy oscuro. Era la típica cursiva sajona del siglo VIII o IX, y les trajo evocaciones de un tiempo rudo, en el que bajo un barniz cristiano reciente se practicaban creencias soterradas y ritos antiguos, y la luna pálida de Britania contemplaba a veces extrañas celebraciones en las ruinas romanas de Carleon y Exham, y junto a las torres de la ruinosa muralla de Adriano. Las palabras estaban en el latín que una edad bárbara podía recordar. Corvinus necandus est, cadaver aqua forti dissolvendum, necli aliquid retinendum, tace ut potes, que traducido decía más o menos: Corwin debe morir, el cuerpo debe ser disuelto en agua fuerte y no debe conservarse nada. Guarda silencio lo mejor que puedas. Willett y el señor Ward estaban mudos y perplejos. Se habían enfrentado a lo desconocido y ahora se descubrían sin la emoción que vagamente creían que debía suscitarles. Willett, sobre todo, se había quedado prácticamente sin capacidad de reaccionar ante nuevas impresiones aterradoras. Y los dos hombres siguieron sentados hasta que el cierre de la biblioteca les obligó a marcharse. Entonces, se dirigieron indiferentes a la mansión de Ward en Prospect Street y no hablaron de hacer nada en toda la noche. El doctor se retiró hacia la madrugada, pero no se fue a su casa. Aún estaba allí el domingo a mediodía, cuando llegó un mensaje telefónico de los detectives contratados para buscar al doctor Allen. Contestó a la llamada el señor Ward, que paseaba nervioso en bata, y cuando los hombres le dijeron que tenían el informe casi terminado, les pidió que subieran al día siguiente a primera hora de la mañana. Tanto Willett como él se alegraron de que esta fase del asunto adquiriese forma, porque fuera cual fuese el origen del extraño y minúsculo mensaje, parecía seguro que el Corwen,
que debía ser aniquilado, no podía ser otro que el barbado extranjero. Charles temía a este hombre y había dicho en su nota frenética que había que matarlo y disolverlo en ácido. Allen, por otra parte, había estado recibiendo correspondencia de extraños hechiceros de Europa con el nombre de Corwen, y estaba claro que se consideraba un avatar del desaparecido nigromante. Y ahora llegaba un mensaje de una fuente nueva y desconocida que decía que había que matar a Corwen y disolverlo en ácido. La correlación era demasiado evidente para que fuera artificial, y además, ¿no planeaba Allen asesinar al joven Ward por consejo de un ser llamado Hutchinson? Naturalmente, la carta intervenida no había llegado a manos del barbado extranjero, pero por su contenido era fácil deducir que Allen había hecho ya planes para deshacerse del joven si se volvía demasiado medroso. No cabía la menor duda de que había que detener a Allen, y aunque no llevaran a efecto ninguna medida radical, debían encerrarlo donde no pudiera causar ningún daño a Charles Ward. Esa tarde, esperando contra toda esperanza sacarle alguna clase de información sobre tales misterios al único capaz de proporcionarla, el padre y el doctor bajaron a la bahía y fueron al sanatorio a visitar al joven Charles. El doctor le contó sobria y gravemente lo que había descubierto y observó cómo le aumentaba la palidez a medida que cada descripción le confirmaba la veracidad de las palabras. El médico empleó todo el dramatismo que fue capaz y estuvo atento al más leve gesto de Charles cuando llegó al asunto de los pozos y a las híbridas criaturas encerradas en ellos. Ward, sin embargo, no se inmutó. Willett hizo una pausa, y su tono se volvió indignado al hablar de cómo esos seres se estaban muriendo de hambre. Tachó al joven de insensible e inhumano, y se estremeció al obtener una risotada sardónica como respuesta. Porque Charles, dado que ya no podía seguir pretendiendo que la cripta no existía, pareció tomar el asunto como una broma macabra y reírse roncamente de algo que le divertía. A continuación susurró, en un tono que su voz cascada hizo doblemente terrible: «Esos malditos comen a pesar de que no lo necesitan. Es lo raro del caso. Un mes sin comer, dice. Calcula usted muy bajo, señor. Menuda sorpresa se habría llevado el viejo Whipple en su virtuoso asalto. ¿Acabar con todos quería? Ah, había tanto tumulto arriba que ni vio los pozos ni oyó lo que brotaba de ellos. Jamás sospechó que existiesen siquiera. Váyase al diablo. Esos seres llevan aullando ahí, abajo, desde que mataron a Corwen hace 157 años». Willett no pudo sacarle una palabra más. Horrorizado, aunque casi convencido a su pesar, siguió contándole su aventura con la esperanza de que algún detalle sacase a su oyente de su estulticia de psicópata. Mirando el rostro del joven, el doctor no podía por menos de sentir una especie de terror ante los cambios que en los últimos meses había experimentado. Verdaderamente, el muchacho había hecho bajar de los cielos horrores innombrables, y al hacer referencia a la habitación de las fórmulas y al polvo verdoso, Charles dio una primera muestra de animación. Una expresión burlona iluminó su semblante al oír lo que Willett había leído en el blog, y se permitió aclarar cortésmente que esas notas eran viejas y no significaban nada para quien no estuviese profundamente iniciado en la historia de la magia. Pero, añadió, de haber sabido usted las palabras para llamar a lo que yo había dejado en la copa, ahora no estaría aquí contándolo. Era el número 118. Imagino el susto que se habría llevado si lo hubiese cotejado en el fichero de la habitación de al lado. Yo nunca le he llamado, aunque iba a hacerlo el día que ustedes llegaron aquí para traerme. Entonces, Willett habló de la fórmula que había leído y del humo verdinegro que había empezado a salir. Y mientras hablaba, vio asomar por primera vez auténtico miedo al rostro de Charles Ward. «Lo ha traído, y está vivo usted». Al gruñir Ward estas palabras, su voz casi pareció romper todas las trabas y hundirse en cavernosos abismos de pavorosas resonancias. Willett, movido por una súbita inspiración, se dio cuenta de la situación e intercaló en su réplica la advertencia que había leído en una carta. ¿El número 118? No hay que olvidar que el 90% de las lápidas de los cementerios están cambiadas. Uno nunca está seguro hasta que pregunta. Y sin más, sacó de repente el pequeño mensaje y se lo puso delante de los ojos. No podía haber esperado una reacción más intensa, porque Charles,
Se desmayó. Esta entrevista, como es natural, la hacían en el mayor secreto, para que los alienistas del centro no acusasen al padre y al médico de estimular los delirios del enfermo. Sin pedir ayuda, el doctor Willett y el señor Ward levantaron al joven y lo depositaron en la cama. Al volver en sí, el paciente farfulló repetidamente unas palabras que debían hacer llegar sin pérdida de tiempo a Orne y a Hutchinson. Así que cuando recobró del todo la conciencia, el doctor le dijo que de esos extraños individuos, al menos uno era mortal enemigo suyo, ya que había aconsejado al doctor Allen que lo matase. Esta revelación no tuvo ningún efecto visible, pero ya antes los visitantes habían notado en Charles una expresión de hombre acosado. Desde este momento no quiso seguir hablando, así que poco después Willett y el padre se marcharon, no sin advertir antes al joven que se guardase del barbado Allen. A lo que el joven replicó tan solo que estaba sobradamente a salvo de dicho personaje y que no podría hacer daño a nadie aunque quisiera. Esto lo dijo con un cloqueo de risa casi perversa que causó en ellos una impresión de lo más penosa. No les preocupaba que Charles pretendiera comunicarse por carta con aquellos dos monstruos de Europa, ya que sabían que la dirección del sanatorio controlaba todo el correo que salía de la institución y no dejaba pasar ninguna carta desquiciada o extravagante. Tuvo un curioso epílogo, sin embargo, el asunto de Orne y Hutchinson, si es que efectivamente eran ellos los hechiceros exiliados. Movido por un vago presentimiento, en medio de los horrores de ese período, Willett solicitó a una agencia de noticias internacionales información sobre crímenes y accidentes notables acaecidos en Praga y en la Transilvania Oriental, y 6 meses después tenía 2 importantes artículos entre la multitud de noticias que había recibido y traducido. Uno era el hundimiento de una casa, una noche, en el barrio antiguo de Praga, accidente en el que desapareció su único ocupante, un anciano malvado llamado Joseph Nadet, que la habitaba desde tiempo inmemorial. El otro informaba de una explosión gigantesca en las montañas de Transilvania, al este de Racus, en la que desapareció el castillo de Ferenczy con todos sus moradores, cuyo señor tenía tan mala fama entre los campesinos y los soldados, que en breve habría tenido que comparecer en Bucarest para ser interrogado, si ese accidente no hubiera puesto fin a una carrera tan larga ya que rebasaba la memoria de la gente. Willett sostiene que la mano que había escrito el mensaje medieval era capaz de esgrimir armas más poderosas y que si bien le dejó la misión de acabar con Corwen, se consideraba capaz de descubrir y ocuparse de Orne y de Hutchinson. El doctor prefiere no pensar cuál ha podido ser el destino de ambos. A la mañana siguiente, el doctor Willett se apresuró a acudir a casa del señor Ward para estar presente cuando llegasen los detectives. Pensaba que había que matar o encerrar a Allen o a Corwen si había que dar crédito a la pretendida reencarnación, costara lo que costase, y se lo dijo al señor Ward mientras esperaban a los hombres. Esta vez se habían sentado abajo. Empezaban a evitar la parte superior de la casa debido a la pestilencia que reinaba allí, que los viejos criados atribuían a alguna maldición dejada por el desaparecido retrato de Corwen. Los 3 detectives se presentaron a las 9 e informaron inmediatamente de sus pesquisas. Lamentablemente, no habían logrado dar con el mulato portugués Tony Gómez, como pretendían, ni habían averiguado nada sobre el origen y actual paradero del doctor Allen, pero habían conseguido reunir bastantes datos y testimonios locales acerca de este extranjero taciturno. La impresión que Allen había causado en la gente de Pactuset era que se trataba de un ser antinatural. Además, la mayoría opinaba que su espesa barba era teñida o postiza, opinión que confirmó el hallazgo de dicha barba junto con unas gafas negras en su habitación del bungalow. Su voz, el señor Ward podría corroborarlo por una conversación telefónica que había tenido con él, poseía un tono profundo y cavernoso que no era fácil de olvidar. En cuanto a su mirada, parecía maligna aún a través de los cristales ahumados de sus gafas. Un comerciante había tenido ocasión de ver su escritura en una lista de compras y decía que era muy rara y enrevesada, lo que confirmaban las anotaciones de no muy claro significado halladas en su habitación, identificadas por el citado comerciante.
Respecto a los casos de vampirismo del verano anterior, la mayoría de campesinos creían que el verdadero culpable había sido Allen y no Ward. Asimismo, los detectives habían obtenido información de las autoridades que habían visitado el bungalow tras el desagradable incidente del robo del camión. No les había parecido siniestro el doctor Allen, aunque reconocían que era la figura dominante en esa sombría casa de campo, que por cierto habían encontrado demasiado oscura, al extremo de que no habían podido verle con claridad, aunque lo reconocerían si volvieran a tenerlo delante. Les había chocado la barba y les pareció que tenía una pequeña cicatriz encima de la ceja derecha. El registro de su habitación no había dado ningún resultado, salvo el hallazgo de las gafas y la barba, y algunas notas escritas a lápiz con letra enrevesada, que Willett comprobó inmediatamente que era idéntica a la de los manuscritos del viejo Corwen y a la del montón de anotaciones recientes de Howell Ward encontradas en las espantosas catacumbas desaparecidas. Un pavor cósmico, sutil, solapado, profundo, se estaba apoderando del doctor Willett y del señor Ward mientras escuchaban todos estos pormenores, y casi se estremecieron ante la desquiciada idea que les llegó al cerebro casi al unísono. La barba postiza y las gafas, la letra enrevesada de Corwen, el viejo retrato con su pequeña cicatriz, y el cambio del joven en el sanatorio con esa cicatriz, la voz cavernosa por teléfono. ¿No le vino todo esto a la memoria al señor Ward, oyendo hablar a su hijo con esa voz lastimosa a la que ahora afirmaba hallarse reducido? ¿Quién había visto nunca a Charles y a Allen juntos? La policía una vez sí, pero ¿y después? ¿No fue al desaparecer Allen cuando Charles perdió de repente su terror y se fue a vivir definitivamente al bungalow? Corwen, Allen, Ward, ¿en qué identidad abominable y blasfema se habían fundido dos épocas y dos personas? ¿No había estado ese detestable parecido del cuadro con Charles observando y observando al joven y siguiéndolo por la habitación con la mirada? ¿Por qué también ese empeño de Allen y de Charles en imitar la escritura de Joseph Corwen, incluso cuando estaban solos y absortos en lo suyo? Después estaba la actividad pavorosa de esta gente, la desaparecida cripta de horrores que había envejecido el doctor en una noche, los monstruos hambrientos de los pozos, la fórmula terrible de terribles consecuencias, el mensaje en cursiva medieval hallado en el bolsillo de Willett, los papeles y cartas y alusiones a sepulturas y a sales y a descubrimientos. ¿A dónde conducía todo esto? Finalmente, el señor Ward decidió lo más lógico. Sin atreverse a pensar por qué lo hacía, dio a los detectives una cartulina para que la mostrasen a los comerciantes de Pactuset, que habían tenido algún trato con el siniestro doctor Allen. Era una caligrafía de su desventurado hijo, al que ahora le habían dibujado con tinta unos gruesos lentes y la barba negra y puntiaguda que los detectives le habían traído de la habitación de Allen. 2 horas esperó, acompañado por el doctor, en la opresiva casa en la que se iban concentrando miedos y miasmas, mientras el vacío del panel de la biblioteca miraba y miraba y miraba con burla. Al fin regresaron los detectives. Sí, la fotografía retocada se parecía bastante al doctor Allen. El señor Ward palideció. Willett se enjugó con el pañuelo la frente repentinamente bañada en sudor. Allen, Ward, Corwen. Se estaba volviendo todo demasiado horrible para poder pensar con coherencia. ¿Qué había llamado el muchacho del vacío y qué había hecho eso con él? ¿Qué había ocurrido en realidad de principio a fin? ¿Quién era ese Allen que pretendía matar a Charles porque era demasiado medroso? ¿Y por qué su víctima predestinada había dicho en la posdata de aquella carta frenética que había que eliminarlo con ácido? ¿Por qué, también, el mensaje en cursiva medieval, cuya procedencia nadie se atrevía a pensar, decía que Corwen debía ser eliminado de igual manera? ¿Cuál era el cambio y cuándo había tenido lugar el último paso? Ese día en que escribió la nota frenética, había estado nervioso toda la mañana y luego le había sobrevenido el cambio. Había salido sigilosamente sin que lo vieran y había vuelto pasando sin disimulo ante los hombres contratados para protegerlo. Tuvo que ocurrir en ese tiempo, mientras estuvo fuera. Aunque no
¿No había gritado de terror al entrar en su estudio en esa misma habitación? ¿A quién encontró aquí? Un momento, ¿quién le encontró aquí? ¿Era ese remedo que entró osadamente sin que nadie le hubiera visto salir una sombra extraña? ¿Un horror que venía a suplantar a una persona temblorosa que no había salido? ¿No había hablado el mayordomo de voces extrañas? Willet tocó la campanilla y apareció el mayordomo. Lo interrogó en voz baja. Desde luego, había sido algo desagradable. Había habido un breve alboroto, un grito, jadeos, y una especie de pataleo golpeteo, o algo parecido, y el señorito Charles ya no fue el mismo cuando salió sin decir una palabra. El mayordomo temblaba al contarlo, y olfateaba el aire denso que bajaba de alguna ventana abierta de arriba. El terror se había apoderado definitivamente de la casa, y únicamente los pragmáticos detectives eran incapaces de percibir esa atmósfera en toda su dimensión. Pero estaban inquietos, porque en el fondo del caso había elementos nada tranquilizadores. El doctor Willett pensaba con rapidez, y sus pensamientos eran terribles. De vez en cuando, casi prorrumpía en balbuceos, al desfilar por su cabeza nuevas y sobrecogedoras cadenas de sucesos pesadillescos. Finalmente, el señor Ward hizo seña de que la conferencia había terminado, y todos, salvo el doctor y él, abandonaron la estancia. Era ahora mediodía, pero las sombras inundaban la mansión fantasmal como si estuviese a punto de anochecer. Willett empezó a hablar con gran seriedad a su anfitrión y le instó a que le dejase encargarse del resto de la investigación. Vaticinó que habría que hacer frente a cosas que podría soportar mejor un amigo que un padre. Como médico de la familia, debía tener las manos libres, y lo primero que necesitaba era estar un rato solo en la abandonada biblioteca de arriba, donde el antiguo sobremanto había generado un aura de horror más intensa que la del rostro de Joseph Corwen, cuando miraba con burla desde la tabla pintada. El señor Ward, abrumado por la cascada de grotescas morbosidades y enloquecedoras sugerencias que le llovían de todas partes, no pudo por menos que acceder. Media hora más tarde, el doctor se había encerrado en la habitación de la tabla de Olney Court. El padre, fuera, lo oía andar de un lado para otro y revolver mientras pasaba el tiempo. Finalmente, sonó un tirón y un crujido, como si abriera la puerta encajada de un armario. A continuación, hubo una exclamación ahogada, una especie de resoplido y un golpazo de la puerta abierta poco antes. Casi enseguida repiqueteó la llave, apareció Willett, pálido, desencajado, y pidió leña para la chimenea auténtica, situada en la parte sur de la estancia. La estufa no era suficiente, dijo, y el fuego de imitación carecía de utilidad. Deseoso de interrogarle, pero sin atreverse, el señor Ward dio las órdenes oportunas. Un criado trajo unos cuantos troncos de pino y se estremeció al entrar en la atmósfera inficionada de la biblioteca para colocarlos en la parrilla. Entretanto, Willett subió al laboratorio desmantelado y bajó unas cuantas cosas que habían quedado después de la mudanza de Julio. Las cargó en una cesta tapada, de manera que el señor Ward no vio qué eran. Acto seguido, el doctor se encerró de nuevo en la biblioteca, y por las nubes de humo que bajaban ante las ventanas desde lo alto de la chimenea, se supo que había encendido fuego. Poco después oyeron arrugar periódicos, desencajar y chirriar la puerta, y un golpe sordo que alarmó a cuantos escuchaban afuera. Sonaron ahogadas exclamaciones de Willett, seguidas de un susurro siseante y horrendo. Por último, el humo que bajaba se volvió oscuro y pungente, y todo el mundo deseó que cesara el viento y les ahorrara esta invasión asfixiante y venenosa. El señor Ward sintió que iba a marearse, y los criados se apiñaron para ver el horrible humo negro que descendía. Tras una interminable espera, los vapores perdieron densidad y empezaron a oírse ruidos apenas identificables, como si Willett rascara, arrastrara algo, o hiciera cosas parecidas al otro lado de la puerta. Finalmente apareció, pálido, demudado, lúgubre, con la cesta cubierta con el paño que había bajado del laboratorio. Había dejado la ventana abierta, y en la habitación antes maldita entraba abundancia de aire puro y saludable
que se mezclaba con un nuevo y raro olor a desinfectante. Aún estaba el antiguo sobremanto, pero ahora parecía despojado de toda malignidad, y resaltaba sereno e imponente sobre el blanco revestimiento de la pared como si nunca hubiera tenido el retrato de Joseph Corwin. Estaba anocheciendo. Sin embargo, esta vez no había en sus sombras ningún horror latente, sino una sosegada melancolía. El doctor no explicó qué había hecho. Dijo simplemente al señor Ward: no le puedo contestar, aunque sí quiero decirle que hay distintas clases de magia. He llevado a cabo una gran purgación que hará que los de esta casa duerman mejor. La purgación que llevó a cabo el doctor Willett supuso para él una ordalía casi tan devastadora como el terrible vagabundeo por la desaparecida cripta, como lo demuestra el hecho de que este médico, maduro, se sintiera absolutamente exhausto cuando llegó a su casa esa noche. 3 días estuvo sin salir de su habitación, aunque más tarde los criados contaron que el miércoles por la noche, pasadas las 12, le oyeron abrir sigilosamente la puerta y cerrarla después con todo cuidado. Por fortuna, los criados tienen poca imaginación, porque quizás se les habría disparado ante una noticia que apareció el jueves en el Evening Bulletin, que decía, abre comillas, vuelven los profanadores de North End. Tras una calma de 10 meses desde el vandálico saqueo de la sepultura de Whedon en el cementerio de North End, su vigilante nocturno, Robert Hart, ha sorprendido esta madrugada a un intruso. Al mirar casualmente desde la caseta, a eso de las 2, observó el resplandor de un farol o una linterna eléctrica, y al abrir la puerta vio claramente recortada contra la luz la silueta de un hombre con una azada. Corrió hacia allí, pero la figura se dirigió veloz a la entrada principal, llegó a la calle y se perdió en las sombras antes de que pudiera darle alcance. Como en el caso del profanador del año pasado, el intruso no había tenido tiempo de causar ningún daño. En una parte vacía del terreno de los Ward había signos de una excavación superficial que no se aproximaba ni con mucho a las dimensiones de una sepultura. En cuanto a las demás tumbas, estaban todas intactas. Hart, que solo puede decir del desconocido que era un individuo bajo y que probablemente tenía una barba espesa, se inclina a pensar que los 3 casos tienen un origen común, aunque la policía de la segunda comisaría cree que no, dado el salvajismo del segundo caso, en el que se llevaron un viejo ataúd y destrozaron la lápida. El primero de estos incidentes, un intento frustrado de enterrar algo que según parece ocurrió el mes de marzo pasado y se atribuyó a contrabandistas que trataban de procurarse un escondrijo. El sargento Riley dice que es posible que este tercer intento obedezca al mismo propósito. La policía de la segunda comisaría está poniendo todo su empeño en detener a los causantes de estos desmanes. Cierran comillas. El doctor Willett descansó todo el jueves para recuperarse de lo pasado y cobrar fuerzas para lo que iba a venir. Por la noche escribió una nota al señor Ward. Este la recibió a la mañana siguiente y le sumió en un largo y profundo ensimismamiento. El desventurado padre no había podido trabajar tras los frustrantes informes del lunes y la siniestra purgación, pero encontró en cierto modo tranquilizadora la carta del doctor, a pesar de la desesperación que auguraba y de los nuevos misterios que parecía sugerir. Abre comillas. 10 Barnes Street, Providence, RI, 12 de abril de 1928. Querido Theodore, creo que debo decirle algo antes de hacer lo que me propongo mañana, porque estoy convencido de que una pala no puede llegar a ese lugar monstruoso que usted y yo sabemos, lo cual pondrá fin al terrible asunto que tenemos entre manos, aunque me temo que su espíritu no tendrá descanso a menos que le garantice que va a ser absolutamente definitivo. Nos conocemos desde que éramos niños, así que confíe en mí si le digo que hay cosas que no conviene explorar ni investigar. Es mejor que no se atormente más especulando sobre lo ocurrido con Charles, y casi imperioso que no le diga a su madre más de lo que ella sospecha. Mañana, cuando yo vaya a verle, Charles se habrá escapado. Es la convicción que debe quedar en todos. Estaba enfermo y se ha escapado. Háblele a su madre poco a poco de su locura,
cuando deje de escribirle en su nombre, y le aconsejaría que se reuniese con ella en Atlantic City y se tomase un descanso. Bien sabe Dios que lo necesita después de esta experiencia. Yo también. Pienso irme al sur a pasar una temporada, a fin de recobrar la paz y el ánimo. No me pregunte usted cuando vaya a verle. Podría ser que algo saliera mal. Si eso ocurre, se lo diré, pero no lo creo. Y ya no habrá de qué preocuparse, porque Charles estará muy, muy a salvo. Ahora mismo lo está más que de lo que usted puede imaginar. No tenga miedo de Allen, ni le importe quién puede ser. Pertenece ya al pasado, tanto como el retrato de Joseph Corwin. Así que en el momento en que me oiga llamar a la puerta, tenga la absoluta seguridad de que esa persona habrá dejado de existir. En cuanto al mensaje en cursiva medieval, no tiene por qué inquietarle a usted ni a nadie de su casa, pero debe fortalecerse para hacer frente a la aflicción y preparar igualmente a su esposa. Debo decirle con franqueza que la huida de Charles no significa que vayan a recuperarlo. Ha contraído una rara enfermedad, como ha podido darse cuenta por los cambios tanto físicos como psíquicos que ha observado en él, y no debe esperar volver a verle. Le queda un consuelo, sin embargo. Jamás ha sido un desalmado, ni tampoco un loco en términos exactos, sino solo un muchacho apasionado, estudioso y lleno de curiosidad. Y su perdición ha sido su amor al misterio y al pasado. Tropezó con cosas que ningún mortal debería conocer jamás, y retrocedió a épocas a las que nadie debería asomarse. Y de esas épocas salió algo para engullirlo. Y ahora llego al asunto sobre el que más encarecidamente le pido que me crea, porque no debemos abrigar ninguna duda sobre el destino de Charles. Dentro, digamos, de un año, podrá dar la explicación que se le ocurra sobre su fin, porque el muchacho ya no estará entre nosotros, y poner una lápida en su terreno del cementerio norte, exactamente 10 pies al oeste del padre de usted, y orientada de la misma manera con la seguridad de que señalará el lugar exacto donde descansa su hijo. No tengan ningún temor de que pueda reposar ahí ninguna normalidad ni ninguna provocación. Las cenizas de esa sepultura serán las de su propia sangre, las del verdadero Charles Dexter Ward, cuya formación ha vigilado usted desde su infancia. El verdadero Charles, con su lunar aceitunado de la cadera y sin la mancha brujeril del pecho ni el hoyo en la frente. El Charles que jamás hizo daño a nadie y que pagará con la vida su medrosidad. Nada más. Charles se habrá escapado y dentro de un año puede mandar colocar la lápida. No me pregunte mañana y crea que el honor de su antigua familia sigue incólume hoy, como lo estuvo siempre en el pasado. Con toda mi condolencia y exhortándole a que tenga fuerzas, serenidad y resignación, queda servidor suyo su amigo Marinus B. Willett. Cierra comillas. Así pues, la mañana del 13 de abril de 1928, Marinus Bicknell Willett llamó a la habitación de Charles Dexter Ward en el sanatorio privado del Dr. Wade en Connecticut Island. El joven, aunque no hizo nada por evitar al visitante, estaba de mal humor y no mostró muchas ganas de iniciar la conversación que Willett evidentemente deseaba. El descubrimiento que el doctor había hecho de la cripta y su horrenda experiencia en ella era un nuevo motivo de embarazo, de manera que, tras intercambiar un saludo tenso, los dos se quedaron perceptiblemente indecisos. Luego se hizo presente un nuevo elemento de turbación, porque tras el semblante impasible del doctor, Ward leyó una determinación terrible que nunca había observado en él. El paciente se retrajo, consciente de que desde la última visita había habido un cambio. El solícito médico de la familia había dejado paso a un vengador inexorable. Ward palideció. El doctor fue el primero en hablar. Han aparecido más cosas, dijo, de modo que vengo a advertirle lealmente que hay que ajustar cuentas. ¿Ha seguido cavando y ha descubierto nuevas mascotas hambrientas? Fue la irónica réplica. Estaba claro que el joven pretendía aparentar jactancia hasta el final. No, replicó Willett despacio, esta vez no he estado cavando. Hemos mandado unos hombres a buscar al doctor Allen y han encontrado en el bungalow la barba postiza y las gafas. Espléndido, exclamó el desasosegado joven, en un esfuerzo por mostrarse hiriente. Espero que fueran más favorecedoras que las suyas. A usted, desde luego.
sonó la firme y estudiada respuesta, como ha quedado bien probado. A la vez que Willett decía esto, casi pareció que pasaba una nube por delante del sol, aunque no cambiaron las sombras del suelo. Entonces aventuró Ward. ¿Y es eso lo que tan deseoso está de que le explique? ¿Y si a uno le parece conveniente desdoblarse de vez en cuando? No, dijo Willett con gravedad, se equivoca otra vez. Si alguien quiere llevar una doble vida, no es asunto mío, con tal que tenga derecho a existir y no destruya a quien le hizo venir del espacio. Ward se estremeció violentamente. Bien, señor, ¿qué ha descubierto y qué quiere de mí? El doctor demoró un poco la respuesta, como si escogiese las palabras para darle más efectividad. He descubierto algo, entonó finalmente, en la alacena de detrás del antiguo sobremanto en el que colgaba el retrato, y he enterrado las cenizas donde debería estar la sepultura de Charles Dexter Ward. El loco ahogó una exclamación y saltó de la silla en la que estaba sentado. Maldito sea, ¿quién se lo ha dicho? Pero ¿quién va a creer que era él cuando hace 2 meses que estoy yo? ¿Qué se propone? Willett, aunque bajo de estatura, adquirió una especie de imparcial solemnidad al contener al paciente con un gesto. No se lo he dicho a nadie. Esto no es un caso corriente. Es una locura que escapa al tiempo y un horror de más allá de las esferas que la policía, los abogados, los tribunales o los alienistas no podrían resolver ni comprender. Gracias a Dios, la suerte me ha dejado un destello de imaginación y eso ha evitado que me extraviase pensando en todo esto. No puede engañarme Joseph Corwen, porque sé que su magia es efectiva. Sé cómo urdió la trampa que ha estado aguardando tendida años y años hasta que ha atrapado a su doble y descendiente. Sé cómo lo trajo al pasado e hizo que le sacara de su odiosa tumba. Sé cómo él lo ocultó en su laboratorio mientras estudiaba el mundo moderno y erraba de noche como un vampiro. Y cómo más tarde se dejó ver con barba y gafas oscuras para que nadie reparase en su impío parecido con él. Sé qué decidió hacer con él cuando se negó a secundarle en su saqueo de tumbas, y qué planeó después, y sé también cómo lo ha hecho. Abandonó la barba y las gafas y engañó a los que custodiaban la casa. Creyeron que era él el que entraba y creyeron que era él cuando salió después de estrangularlo y esconderlo. Pero no ha tenido en cuenta el diferente contenido de las dos conciencias. Ha sido un loco Corwen al creer que la mera identidad física era suficiente. ¿Cómo no pensó en el lenguaje, en la voz, en la escritura? Al final no ha funcionado. Usted sabe mejor que yo quién escribió esa nota en cursiva medieval, pero le advierto que no lo ha escrito en vano. Hay abominaciones y blasfemias que deben ser eliminadas, y creo que el autor de esas líneas se ocupará de Orne y de Hutchinson. Uno de esos seres le escribió una vez: no llame a quien no pueda reducir. Una vez salió escaldado por eso mismo, y puede que su magia perversa vuelva a jugarle la misma pasada. Corwen, el hombre no puede permitirse manipular la naturaleza más allá de ciertos límites. Cada horror que ha urdido se levantará para acabar con usted. Pero aquí el doctor fue interrumpido por un grito convulso del ser que tenía delante. Desesperadamente acorralado, desarmado y consciente de que cualquier manifestación de violencia física atraería una docena de enfermeros que vendrían a rescatar al doctor, Joseph Corwen recurrió a su viejo aliado e inició una serie de movimientos cabalísticos, con los dedos índices al tiempo que su voz profunda, hueca, ahora ya no disimulada, con una aspereza fingida, bramó las palabras iniciales de una fórmula terrible. Per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabaoth, Metratón. Pero Willett fue más rápido, y mientras los perros del patio empezaban a aullar y subía un viento frío y repentino de la bahía, el doctor empezó la solemne y medida salmodia de la que había pensado recitar, y ojo por ojo y magia por magia, que el resultado mostrase hasta dónde había aprendido la lección del abismo. Así que con voz clara, Marinus Wignell Willett atacó la segunda de esas dos fórmulas. La primera había traído al autor de la nota en cursiva medieval, la invocación críptica cuyo encabezado era la de la cola de dragón,
signo del nodo descendente. Octrod, Aif, Geble, Yog Sotot, Nga, Nga, I, Sro. A la primera palabra que salió de la boca de Willett, el paciente detuvo en seco su iniciada fórmula. Incapaz de hablar, el monstruo se puso a agitar frenéticamente los brazos hasta que se le paralizaron también. Y en cuanto sonó el nombre espantoso de Yog-Sothoth, empezó a experimentar un cambio. No era meramente una disolución, sino más bien una transformación o recapitulación. Willett cerró los ojos para no desmayarse antes de terminar de recitar lo que quedaba de encantamiento. No se desmayó, y ese personaje de siglos impíos y secretos prohibidos no ha vuelto a turbar el mundo. La locura de más allá de los tiempos se había calmado y el caso de Charles Dexter Ward había quedado cerrado. Al abrir los ojos, antes de salir tambaleante de esa habitación de horror, el doctor Willett comprobó que lo que había retenido en la memoria había tenido efecto. Como había previsto, no hubo necesidad de ácidos, porque igual que le había ocurrido a su execrable retrato el año antes, Joseph Corwen yacía ahora esparcido por el suelo, en forma de una delgada capa de polvo gris azulado. Bueno, así termina esta novela de H.P. Lovecraft. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Este era el último capítulo. Bueno, a mí particularmente me encantó el final. Los leo a ustedes a ver qué les pareció, si les gustó, si esperaban otra cosa. Y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos en próximos videitos.